Hola amigos del Recreo Deportivo, mi nombre es Pablo Forero, exjugador de la Actual Colombia Femenina. Tuve el placer de participar con la selección en diferentes torneos internacionales, mundiales, Copas Américas, Juegos Panamericanos. Y bueno, los estoy invitando para que nos veamos pronto en la sesión de nuestro Recreo Deportivo. Ahí nos vemos. Bueno, señoras, señores, muy buenas noches. Una emisión más del Recreo Deportivo. Bienvenidos todos. Y hoy pues vamos a tener un programa bastante interesante y con un personaje que es realmente maravilloso, ya que no solamente es un hombre de ciencia, sino yo diría un hombre que entiende lo que es realmente la naturaleza de los seres humanos. Así que, y bueno, y vamos también a recordar a otro personaje que él conoció, pero que poco a poco los vamos a ir metiendo porque antes vamos a comenzar con el doctor Carlos Castro, quien muy amablemente aceptó esta invitación. Comencemos por ahí, doctor. Muy buenas noches, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí en el programa. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, al otro Carlos y se me fue el nombre del otro amigo. Iluminado, El, gurú y ilumi- filósofo, ahí se las pongo más fácil. el iluminado. No, pues para mí un placer conocerlo, para empezar, participar en este recreo. No hay cosa más rica que los recreos y sobre todo, pues si sé que van a estar hablando del mejor equipo de fútbol de Colombia y de un personaje que no solamente dejó su huella en Colombia, sino en su país y en otros, que era Miguel Ángel Russo. Así que para mí no solamente es un placer, sino un privilegio y un honor, el cual agradezco. Por supuesto que sí, doctor. Pero antes de eso, doctor, vamos a decir un poquito nomás para que todo el mundo sepa. El doctor Castro, pues él es un médico cirujano de la Universidad del Rosario y tiene especialidades en medicina interna del Hospital Militar y de oncología y hematología en Canadá, ¿no, doctor? En la University of British Columbia, fue en Vancouver, En, ¿no? en Vancouver, correcto, sí, señor. Sí, y ha ocupado unos cargos pues impresionantes, o sea, director general del Instituto Nacional de Cancerología, viceministro de Salud, director médico y científico de la Liga Colombiana contra el Cáncer, asesor científico presentemente de la misma liga. Así que, es decir, porque si nombramos todo lo que ha hecho el doctor Castro, aquí se nos va todo el tiempo. Pero entrando en contexto y siendo un experto, obviamente, en cancerología, eh, el doctor conoce y tuvo la ocasión de conocer personas muy, muy interesantes. Pero antes de entrar en, eso, en ese tema, doctor, cuéntanos un poquito, y esto es pura curiosidad, ¿en qué momento, doctor, siendo, no sé, un joven, un chico, un adolescente, te diste cuenta de la vocación de médico? Porque a ratos uno dice, no, yo tenía 14 años y me di cuenta que por aquí podía ser. En tu caso, ¿cuándo te diste cuenta que podía ser tu camino por ahí? Bueno, esa pregunta me la he hecho varias veces. De hecho, mi padre y mi madre, que en paz descansen los dos, mi padre fue arquitecto, mi madre era abogada, y entonces cuando yo estaba pequeño, yo dije que tenía mucha imaginación y dibujaba y hacía planos, pues imitando a mi papá, me imagino. Entonces todo el mundo pensaba que yo iba a ser arquitecto también. Mi hermano mayor también es arquitecto, así que era la familia de arquitectos. No había en la familia ningún médico, ni siquiera un boticario, no había nada de medicina. Mi mamá era abogada, pero tal vez eso sí no, nunca me llamó la atención. Así que yo terminé bachillerato y cuando me hicieron las pruebas psicológicas me dijeron que yo iba a ser todo menos médico. Iba a Ok. ser arquitecto, ingeniero, abogado. Obviamente las psicólogas siempre se dan por lo que hacen los padres. Y yo me presenté a la Universidad Javeriana en arquitectura, pasé el examen. Cuando una compañera mía del colegio me dijo, Carlos, necesito que me dé 300 pesos. Calcule hace cuánto fue eso, que la inscripción a medicina costaba 300 pesos. Qué horror, cómo estamos de viejos. Y entonces, efectivamente, yo le dije a mi papá, papá, que si me prestas, me regalas 300 pesos para que me voy a matricular, no me voy a matricular, me voy a presentar en la Facultad de Medicina de Rosario. Y él me miró así como, ¿este qué le pasó? Y bueno, nunca me cuestionaba, me dio la plata. Le entregué yo la plata a mi compañera, ella fue la que hizo la inscripción y todo, y nos presentamos los dos. Ella no era novia ni nada por el estilo, compañera.
Y el día que fuimos y pagamos pasamos los dos, y el primer día de clases yo entré a buscarla y no la encontré y me acerqué a la lista del profesor y pregunté, la señorita fulana de tal está aquí, y dijo, no, ella no figura. Yo dije, pero ¿cómo así si yo pagué hace una semana el primer semestre, que no era barato, y no se presentó? Entonces llegué yo a la casa y la llamé, le dije, Rosmarie, ¿y por qué no fuiste a clase? Y me dijo, no, es que no te había dicho, pero al final me arrepentí y me metí a estudiar Derecho en los Andes. Y yo, es Pensé que esta arquitectura, vaina dije tan que loca. cruce. No, y yo me quedé como pensativo, pero para hacer la historia larga, corta, esta niña terminó su derecho, luego estudió fotografía, ella era judía, se fue para Israel, duró allá como 10 15 años, de hecho yo le perdí la pista, después yo terminé medicina en el Rosario, hice medicina interna aquí en el Hospital Militar, de ahí me fui para el Canadá y estuve en Canadá 5 años, y cuando regresé a Colombia, llegué, la Fundación Santa Fe la acababan de inaugurar, entré al grupo médico de la Santa Fe y como a los 2, 3 semanas de estar yo ya haciendo turnos en la Santa Fe, uno de los internos me dijo, doctor, anoche llegó una nueva paciente, está en tal parte y vamos a verla. Le dije, listo, fuimos a verla y yo que entro a la habitación y ¿qué me encuentro? A mi compañera. Wow. Y yo le dije, Rosmarie, ¿qué hubo? ¿Y usted? Hola, Carlos, ¿y usted qué? Le dije, no, pues eso le pregunto yo a usted. Entonces ahí me contó pues lo que había pasado, por qué se había ido por Israel y por qué había regresado, porque le habían encontrado un tumor cerebral que no lo Ok. podían operar, y entonces la mandaron de regreso aquí a Colombia. Para hacerle, vuelvo y repito, la larga historia corta, ella que debía morirse en 6 meses, duró 8 años. Wow. Y cuando ella me preguntó, ¿y usted qué estudió? Le dije, oncología. Me dijo, ¿se da cuenta? Yo sabía que usted tenía que estudiar eso porque usted iba a ser mi médico. Entonces, finalmente, obviamente falleció, pero Claro. esa es como la historia anecdótica de por qué Y diablos terminamos circular, ¿no? viendo. Y muy circular, ¿no, doctor? Muy Qué circular Sí, la increíble. historia, ¿no? sí, Impresionante. es una historia bien curiosa, exactamente, sí. Y bueno, y estabas de director científico en la Santa Fe, afortunadamente, doctor. No, yo Es no, en la en esa Fundación época Santa estaba Fe. recién llegado, entonces, ¿qué iba a hacer uno el director? Para eso había otros profesores con mucho más méritos que uno, que era Claro que recién sí, llegado. pero claro, doctor, pero yo me refiero a que a pesar de ser la Fundación Santa Fe, tu corazón tiene otro color. Cuéntanos un poquito en qué momento te haces tú hincha de un gran equipo por ahí. ¿Cuál? De, ¿Santa Fe de estamos hablando? Hay que millonarios. ser claros, ¿no? Millonarios. No, eso tiene, inclusive mi hermano, que no hace más que tomarme el poco pelo que todavía tengo, él se acuerda y cada vez que puede echa la historia para hacerme sentir mal. Nosotros vivíamos en Cali en esa época, papá era mi aficionado al fútbol, era hincha y accionista de un club de fútbol que creo que todavía figura en la tercera división, que se llama el Boca Juniors de Claro, Cali. Mm, en Cali, claro que sí. famosísimo en Cali, claro. Papá era socio de ese club y nos llevó un día al estadio, jugaba Millonarios contra Cali. Entonces llegamos y le dijimos, bueno, ¿y cuál es el equipo? Y dijo, no, pues ustedes escogen, hay dos, Millonarios de Bogotá y Cali, pues del Cali. Yo había nacido en Bogotá, entonces me parecía pues que obviamente había que ser leal con la Ujú. ciudad natal, y entonces a la entrada vendían unos escuditos del Cali y de Millonarios, y yo inmediatamente cogí el de Millonarios y me lo puse. Y mi hermano pues le tocó el del Cali. Y estábamos ahí cuando de pronto gol del Cali. Y obviamente todo el estadio brincó, menos yo. Obviamente yo me quedé sentadito, fui el único que no brincó. Luego vino el empate de Millonarios, 1-1. El gol lo hizo Delio Maravilla Mm, Gamboa. No creo Gamboa. que usted. Y entonces 1-1, entonces todo el estadio se quedó sentado, menos yo, que yo sí me paré a gritar millos, millos. Obviamente todo el mundo me miró como este muchacho está mal de la cabeza. Minutos después, otro gol y Hernán Cucacero era jugador del sí, Cali. Yo no sé si ustedes lo vieron en alguna parte, porque estoy hablando de historia sí, patria. sí, sí. Hernán Cucacero hizo el gol, ganó el Cali 2-1. Y el cuento es que yo no me lo quité, pero se me cayó el escudo, se me desprendió y salimos. Y entonces mi papá dijo, ¿y qué hizo el escudo de Millonarios? Y yo, ay. Entonces mi hermano dice que yo me lo quité por vergüenza, para conservar mi vida en un estadio que estaba rodeado de caleños. Pero no, honestamente se me dio caer y pues se perdió, pero me gané esa historieta que todavía, 70 años después, me la vienen echando en cara. Claro, claro. O sea que este escudo, doctor, que se le cayó, no fue un desprendimiento del corazón por haber No, perdido. no, 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 para nada. no, 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 eso ni más faltaba. Y bueno, entonces sí,
No es que haya sido muy asiduo de ir a los estadios porque ha habido Claro, peloteras y claro. entonces me dio como jartera, pero pues Millonarios, además, actualmente el presidente de Millonarios es Enrique Camacho, que Sí. somos amigos del colegio, entonces Ah, pues ok. obviamente uno tiene que ser hincha del equipo cuyo presidente es compañero y amigo de uno, Claro. obviamente. No, y en ese ir y venir de cosas, doctor, pues por tu profesión, que tienes tanto contacto con pacientes, me imagino que has tenido cientos o incluso miles de pacientes que atender y que de pronto han marcado tu vida un poquito. Y es un poquito Sí, el objeto de nuestra charla hoy también, doctor, y bueno, es obviamente Miguel Ángel Russo. Cuéntanos un poquito desde que lo viste, ¿tuviste algo especial en él o te llamó la atención por alguna cosa o algo muy humano de él? Yo creo que Miguel Ángel llegó a mi consultorio, a él lo habían visto con otro colega, por alguna razón llegó a mi consultorio, no sé si direccionado por Enrique Camacho, llegó a decirme, mire lo que tengo, yo no sabía muy bien, estaba recién nombrado, creo, de director técnico, y bueno, comencé a mirarlo y le dije, caramba, pues como complicado esto, un hombre recién llegado a dirigir a Millonarios. En esa época había otro argentino que estaba dirigiendo la selección, que era José Peckerman. Claro, Entonces, obviamente, Ujú. los argentinos siempre han tenido mucho que ver con el fútbol colombiano y especialmente claro. Millonarios. No podemos ignorar a Alfredo Di Stéfano. Alfredo Di Claro. Stéfano Rossi, hizo Cosi, dos, Pedernera, todos. exactamente. O sea, Argentina ha hecho parte de la historia, indudablemente, hay que reconocerlo, del fútbol colombiano que hoy en día pues está posicionado muy bien. Pero sí, hay que reconocer que la mano argentina, la mano gaucha, ha estado por ahí. Entonces, llegó y comenzamos a ver el tratamiento, explicarle pues que había que hacerle quimioterapia, todos los efectos desagradables. Yo alcancé a proponerle, decirle, pues Miguel Ángel, tú eres de Argentina, en Buenos Aires hay unos excelentes oncólogos, excelentes instituciones, y pues tus hijos creo que están allá. Piénsalo muy bien, estoy seguro que el club, los directivos lo van a entender. Digo, eso está fuera de cualquier consideración. Yo firmé un contrato y me comprometí a sacar a Millonarios campeón. Eso de comprometerse uno a sacar un equipo campeón, pues suena Complejo, complejo. romántico, Sí, sí, sí. romántico. Pero eso era la personalidad de Miguel Ángel Russo. Él, no, aquí me quedo con usted y hago todo el tratamiento aquí en Colombia. Y efectivamente se hizo así. Por fortuna respondió, hubo algunos días en que estuvo hospitalizado por algunas complicaciones, pero el hombre siempre sacó a relucir una casta, por decirlo de cierta manera, una casta que aún todavía lo recordamos con inmenso afecto, con inmensa admiración y cariño, porque él acuñó la famosa frase cuando terminó el tratamiento y todo está bajo control, dijo, todo se puede por el amor. El amor, Se cura, todo lo cura. todo lo, El amor todo todo lo, lo cura. exactamente. Eso fue una frase que pronunció él en un momento de iluminación, ya que tenemos un iluminado aquí en el grupo, entonces él también se iluminó y tuvo esa frase, todo lo Qué cura el bonita amor. frase, ¿no? Y hablando de iluminado, mire esa foto suya con él, con la bandera Millonarios. Usted y el Miguel Ángel Russo es una belleza esa foto, ¿no? Es una Sí, cosa. la tengo en mi consultorio y dicho sea de paso, un día llegó a mi consultorio un Santa Fe, no porque tuviera enfermedad maligna, sino llegó por otra razón a mi consultorio y yo tengo esa foto en el consultorio. Y ustedes saben que Daniel Samper es santafereño hasta el tuétano. Pasó por el programa, ya lo entrevistamos a Daniel. ¿Así? Sí, 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 sí. sí, sí. Pues Daniel llegó y se quedó mirando la foto y me dijo, ah, caramba, me va a tocar cambiar de médico. Pero por fortuna no tenía malo y no necesitó de No, no hubo otro necesidad. oncólogo. No hubo necesidad. Ese es Daniel Samper Ospina, que también es loco. Ese le encanta sufrir, porque Sí, si uno quiere sufrir en la vida, porque uno debe tener karma, gente que habla del karma, que es los pecados pasados hay que pagarlos en esta vida. Yo creo que Daniel Samper Ospina está pagando un karma enorme porque cada vez que juega Santa Fe, yo creo que él... Ay, Dios. No, pero pues bueno, pero acabamos de ganar la Superliga, ¿no? Conste. No, sí, no, yo tomo el pelo porque sí, yo creo que Santa Fe ha hecho un gran esfuerzo y ahorita tienen a Rodallega que claro. yo lo admiro y caramba, un deportista de 40 años siendo Increíble. la figura que es, Y a ese no, nivel, ¿no? Como está sí, jugando, es un no, nivel sí, increíble. no hay duda que eso es uno de esas leyendas Eh, que qué bien que todavía sigan vigentes, ¿no? Leyendas vigentes.
Doctor, ¿y indudablemente. esa foto, cómo fue la historia de esa foto? ¿Dónde es esa foto? ¿Esa es su No, esa foto? foto es en mi consultorio. Él llegó Mm, y yo tengo una prima que está casada con un amigo un familiar, el esposo de ella, se llama Cuellar, y ellos son pero millonarios de estar abonados todos. Ya. Y entonces yo sabía que ellos eran, pues, obviamente muy afiebrados. Yo era millonario, pero no tan afiebrados. Es que estos sí amanecen cantando el himno de Millonarios. Y entonces yo compré una bandera y cuando llegó Miguel, le pedí el favor de que se la dedicara a ellos, a la familia tal, ok. la familia Cuellar, a fulano, y los menciona a todos, los escribió a todos. Y entonces, pues, me acuerdo que la doblé con mucho cariño y fui, se las llevé. Y no, eso lloraron de la emoción. Y es más, la enmarcaron ¿En y la serio? tienen en la casa, en la sala de la casa. Quitaron las fotos de los abuelos y pusieron la bandera de Millonarios de Quitaron primera. quitaron el botero y pusieron esa Sí, foto. sí, correcto. Increíble, ¿no? Eso, Doctor, y yo le iba a hacer una pregunta que para mí, cuando yo me enteré de su historia, dije qué historia tan especial y tan linda, hay que contar esta historia porque tiene no solamente el factor científico, tampoco, sino tiene un valor emocional muy bonito. Le iba a hacer la siguiente pregunta. Para usted, haber tratado a un ser humano como Miguel Ángel Russo, que, by the way, hemos escuchado historias de que era una gran persona, un tipazo, siendo el técnico de Millonarios y usted siendo hincha de Millonarios, ¿tenía como un doble compromiso médico? ¿Sentía usted eso? ¿Había como una conexión adicional? no diría que por eso, porque sí, cuando uno trata a un paciente independiente, puede ser hincha de Santa Fe, puede ser hincha del Tolima, o puede ser Claro. hincha de Hasta el Cali, cualquiera, hasta el Cali. del Cali, del América. No, yo diría que ahí sí no, sino lo que más me fue ligando a él era, a medida que pasaban las semanas y uno lo trataba más y conocía esa parte que usualmente la gente no tiene la oportunidad de conocer la otra gente, que es la parte humana que mencionas tú, esa espiritualidad, porque eso no se conoce fácilmente, sino a medida que la gente abre sus corazones y uno también abre el de uno. Miguel Ángel comenzó a descubrir, yo comencé a descubrir en él esas facetas tan especiales que lo hacían pues único. Y era, primero, el amor al equipo de Millonarios. Y él, pues, él había sido director de otros equipos, pero en Colombia fue el único que dirigió. Sí, Y tuvo un compromiso espiritual, lo diría, con el equipo y la hinchada y los directivos. También debo mencionar que los directivos se portaron con él de manera muy especial, todos entendieron la situación y lo apoyaron de una manera increíble, como debería ser, pero hay otros directivos de otras instituciones que no tienen esa sensibilidad. Ellos fueron todos realmente muy generosos y él siempre guardó muy buenos recuerdos del club, de su pasantía por Bogotá y de la manera en que la hinchada y los directivos lo acogieron, lo comprendieron y creo que también fueron parte importante en ese proceso de sanación, porque después de ese cáncer tan terrible que tuvo, duró muchos años y obviamente sucumbió a la enfermedad porque, bueno, eso es parte de la vida, uno se tiene que morir de algo. todos. Y sí, pero pues creo que Miguel Ángel, pues hace poco que se conmemoró un aniversario de la muerte de él, la hinchada del Millonarios le hicieron unos homenajes, no solamente en el estadio del Campín, sino en iglesias, en misas. A mí me invitaron a una de ellas y Maravilloso. realmente a uno se le apretaba el corazón y me tocó Hablar, hacer, ¿no? Se habló. sí, y me tocó Le hemos hacer un hecho todo el esfuerzo. seguimiento, de ahí lo vimos Me en doy lo que usted habló en cuenta. la iglesia, todo No, increíble. a mí me tocó hacer esfuerzo que no se me quebrara la voz, Sí, porque uno ya está muy viejo para que se le quiebre la voz hablando de alguien. Pero sí, solo invocar el recuerdo de Miguel Ángel, ver los letreros que habían en la capilla y la hinchada que entró después al servicio religioso y cómo lo aplaudieron cuando se pronunció su nombre y su señora Mónica también le tengo muy buenos recuerdos, dedicada a él, independiente de los problemas. Ella estaba con él, lo Argentina, acompañó. ella es argentina, Y sí, argentina. es argentina, muy querida, Sí. Mónica. Y bueno, y luego vinieron los hijos, creo que uno de los hijos es futbolista, y creo que ese día que no se festejaba, se conmemoraba el cumpleaños de Miguel Ángel, creo que hizo un gol. Yo no Ah, me ok, acuerdo, sí, yo no me acuerdo interesante. en qué equipo juega el hijo de Miguel Ángel, creo que se llama Miguel Ángel también, no estoy seguro. Hizo un gol y se lo dedicó obviamente a su papá y eso pues puso a llorar todo el estadio, obviamente. Tremendo. Entonces, sí, ese Miguel Ángel dejó huella y lo recordamos
con mucho afecto y admiración, porque yo me acuerdo algún día después, recién salió de una quimioterapia que le había dado durísimo. Ese día jugaba Millonarios y yo pensé que iba a mandar a Gotardi. Gotardi era otro argentino que era como el segundo al mando de Millonarios en ese momento. Y un crack del Santa Fe, un crack del Además, exactamente, sí, señor, buena anotación. Y que Dije, también no, pero tuvo. día, allá estaba. Ahí estaba Miguel Ángel Russo al pie del cañón. Increíble. Impresionante la historia. Doctor, ¿quiere decir de pronto que para que un paciente se pueda recuperar, no solamente necesita, digamos, obviamente el cuidado científico, depende del tratamiento que estén haciendo, pero también requiere personas al lado? Tú mencionabas a Mónica, la señora, mencionabas que los directivos, la hinchada, estaban alrededor de él. ¿Tú consideras, cuando tú tratas pacientes en general, que estén bien apoyados, bien rodeados? Ah, sí, por supuesto. Yo soy de los que sostengo que, pues sí, la quimioterapia, la cirugía, la radioterapia, todo es importante y ayuda y hay que saberla administrar y saber cuándo administrarla. Pero hay una medicina que no se puede cuantificar en miligramos ni en meses de sobrevida, que es ese, algunos lo podrán llamar el amor, otros podrán decir la emoción, el entusiasmo, todo eso. Yo creo que la palabra, sí, yo creo que la mejor palabra es la que él utilizó, el amor con el cual su familia, sus seguidores, su fanaticada, sus amigos lo rodearon. Yo creo que eso fue hasta más importante que la misma quimioterapia. Claro que eso no tengo cómo probarlo Claro. científicamente, pero no me cabe la menor duda que esa fuerza invisible, pero que existe, llámela usted como la quieran llamar, hace que las cosas mejoren, que las cosas resulten bien. Y bueno, pues él tuvo una sobrevida de muchísimos años que para un cáncer como el que él tuvo, eso no era lo usual. Así Sí. que eso no era mérito mío, ni mucho menos, sino mérito de Miguel Ángel y de toda Toda su la fuerza alrededor de él, toda su energía. Doctor, totalmente. desde el momento que usted lo vio con el cáncer hasta el momento que él se va de este mundo, ¿cuántos años pasaron? ¿Eso fue que como 12, 15 años por ahí? Él murió el año pasado. Sí. No, Natalia, él estuvo aquí en el 18, cuando ganó eso fue en 17 tal el vez, ¿o no? 17, y él murió hace o sea, casi 10 años, ¿no? Pero fueron Ok. 10 años que, por Dios, era increíble todo lo que hizo. Yo me acuerdo que la última vez que hablé con él, yo le dije, venga, usted tiene que prometerme que usted un día esto va a dirigir la selección de la Argentina. Y soltó la carcajada y me dijo, no, no creas, no creas, no sé qué. Pero yo sí llegué a pensar que lo iban a llamar y probablemente lo hubieran llamado si no se hubiera venido abajo por su enfermedad. Pero era un entrenador que sin lugar a dudas habría hecho un gran papel como entrenador de la selección albiceleste, no hay duda. Seguro que sí. Doctor, No, y si le hiciéramos una pregunta, habiéndolo conocido, como dice usted, él habiendo abierto el corazón y usted como médico habiendo abierto el suyo para que esta conexión tan fuerte que tuvieron se hubiera gestado, dígame tres palabras o cuatro o las que quiera que usted dice que podrían de alguna forma eh, definir o describir a Miguel Ángel Russo como persona. A ver, tres palabras. O tres, o cuáles que usted guíe. Tres como Bueno, éxito. no, yo creo que la más que lo Sí, identifica a él es una, y es una. el amor a. Entonces, El el amor a amor. su Ok. familia, el amor al fútbol, el amor a Argentina. Él era un gaucho espectacular. El amor a todo lo que él pensaba, sentía, tocaba, miraba. Él No, era un enamorado de la vida. Y yo no. creo que para uno vivir a plenitud como lo hizo Miguel Ángel, y morir viviendo, porque murió viviendo, eso se requiere ese amor, que es un sentimiento que o se siente o no se siente. Eso es como la palabra Dios. Sí, ¿Qué es Dios? No, ¿quién explica qué es Dios? sí, No sé, pero es como el amor. ¿Qué es el amor? Miércoles, ¿cómo explicas el amor? ¿Sabes qué? O lo sientes o no lo sientes. No trates de definirlo porque te vas a quedar claro. cortico. Entonces, esos sentimientos como el amor al fútbol, el amor a su país, el amor a su familia, el amor a la fanaticada, a los equipos de fútbol que dirigió, ¿eso cómo se define? Pues no sé, pero es ver la vida de Miguel Ángel y poder decir que para definir a Miguel Ángel solamente se me ocurre una palabra, pero es esa palabra que es el amor a todo lo que él sentía, lo veía, lo que vivía. Y yo creo que ese amor a la vida misma, que fue lo sí. que hizo, que hiciera lo que hizo y que hoy estemos recordándolo en este programa. Sí. Y muchas personas que nos escuchen van a decir, sí, ese Miguel Ángel sembró y dejó huella. Y bueno, eso es todo lo que un ser humano quisiera hacer.
Que Sí, cuando no uno es se bueno. vaya lo recuerden con ese cariño que le Y, estamos que recordando. lo recuerden bien, ¿no, doctor? Algo Por positivo. su... Sí, sí, claro, Sí. por supuesto. Filósofo, manda Sí, sí, sí. Aquí ya me llegó. Baldor la pregunta. Bueno, entonces estamos en la sección al tablero con Baldor, en la cual Baldor dice, bueno, todos sabemos que Miguel Ángel pasó toda su carrera deportiva en el Estudiantes de La Plata y en la selección argentina, obviamente, 17 partidos. Pero pregunta a Baldor, ¿cuál es el equipo que más veces dirigió profesionalmente Miguel Ángel Russo? El Y Vélez, Vélez ¿Cuál? Sarsfield. Rosario Central. sí, correcto, la segunda, Rosario Central. Sí, señor. Eso es Rosario lo que Central. eso lo iba a decir yo, pero se me adelantaron. Yo comparto mis 5 porque me saqué Yo 5. Yo lo alcancé a comparto notar con un rojo por ahí, usted, doctor. estimado doctor. Lo compartimos, sacó 5 Bueno, también. bueno, Sí, muy bien. el 5 se comparte con el Osorno y también con el Iluminado porque en Vélez, digamos, consiguió su primer gran título de primera división. Él tenía mucho aprecio a ese título, así que sacan 5. Y valga la anotación, doctor, en Rosario Central se formó el hijo de Miguel Ángel Russo, Ok. futbolísticamente. Sí. Ahora que lo Ok. mencionabas tú antes. Rosario Entonces, muy bien, Central. señores, sacan todos 5. Bueno, el doctor está acostumbrado con toda esa mano de especialidades que tiene. No, no Así crea. que pasa. El doctor sacó 10. Sí, el doctor saca 10, sí, sí, sí. Vamos a pasar, señores, a una sección que se llama Gol de Oro, tarjeta roja. A ver, gurú, comencemos por ahí. Comencemos por el gurú para que el doctor vea un poquito la dinámica, algo bueno, algo malo de lo que quieran. Adelante, gurú. Bueno, yo le quiero dar el gol de oro a la final de hockey de los Olímpicos Sí, de invierno entre Estados Unidos y Canadá. Qué joya de partido, qué energía. O sea, cuando el deporte lo supera todo, realmente fue increíble ver un juego con esa intensidad. Me emocioné. sí, Y le doy a dar la tarjeta de oro al mismo partido. ok. Pero te la voy a dar desde otro ángulo y es lo mal que le hace la política al deporte cuando se quiere meter en ella. Y Ujú. cuando la política trata de meterse en el deporte y aquí era Estados Unidos, que la tarifa, que entonces que el Estado canadiense, que lo que... Qué mal, o sea, qué gran partido de hockey. Déjenlo como un gran deporte y no se vuelva eso un proceso político como mucha gente quiso volverlo político. Y yo quería agregar a propósito de todo eso, cuando ganó Estados Unidos, perdió Canadá, yo pensé, ganamos todos un gran partido. ¿Qué Así partido? que no hay que meterle política a esto. No, horrible. Y ese es un tremendo ejemplo de la política haciendo daños. Correcto, Sí. muy bien. Pues ya que Eh, menciona yo sí, hockey, yo tengo que decir que pues como yo viví muchos Claro, años en Canadá, canadiense, obvio. para mí Canadá era y Wayne Gretzky, todavía me acuerdo uy, de claro. Wayne Uy, ¿qué Gretzky. tal eso? Es un maestro histórico todavía, ¿no? Histórico, ¿no? Sí, Pues, Histórico. si sí, no estoy, Wayne yo lo vi en la Gretzky. tribuna, doctor, no sé, ahí estaba, Ayer está estaba enterito muy todavía. triste, ¿no? Lo vi en la cara, Estaba triste, sí, sí, Claro, sí. claro, De pero pronto estoy el de doctor acuerdo, el si le tocó verlo deporte jugar en esa fuera. época estaría en Edmonton, yo creo. Sí, Pero Edmonton, el en doctor está Alberta. cerca, bueno, Vancouver y Edmonton es que tampoco sea la vuelta de la esquina, pero En Canadá No, nada pero es a la vuelta de la son esquina. provincias vecinas, son sí, provincias vecinas. sí, correcto. Mm. Muy bien, entonces ya pusimos la tarjeta roja, sí, Sí, cierto. sí. Era Ok, para lo mismo, ¿se acuerdan? Para lo muy mismo. bien, sí, Yo para lo estaba mismo, ya, viendo. perfecto. Iluminado, ¿qué Bueno, tenemos de rojo? el gol de oro definitivamente se lo va a dar a la ciencia y en este caso en particular a la ciencia en cabeza de la medicina y de la medicina, hombre, y a los médicos en general, que escogen una labor y una vocación, una profesión que nos devuelve muchas veces la tranquilidad y la fe. Entonces al doctor y a los médicos en general, un gol de oro de pie. Entonces, muchas gracias muchas gracias por esa vocación. Muchas gracias por devolvernos muchas veces la esperanza. Entonces, gol de oro para la medicina. Y tarjeta roja, hombre, la tarjeta roja para los que venden falsas promesas. Entonces, yo quería preguntarle al doctor una pregunta corta, doctor. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de una vacuna contra el cáncer? Bueno, yo creo que ahí es importante aclarar una cosa. Cuando uno habla de vacuna, a uno se le vienen las vacunas tradicionales contra el sarampión, la vacuna contra la difteria, la tosferina, y son vacunas para una determinada enfermedad. Sí. No hay una vacuna para todas las enfermedades infectocontagiosas que afectan especialmente a los niños, o adultos también, la influenza, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablan del cáncer y la vacuna contra el cáncer, yo comienzo
rascarme la cabeza, pero es que ya no tengo pelos en la cabeza de tanto rascármela. Entonces dice, es que el cáncer no es una enfermedad, la gente cree que el cáncer es una enfermedad, y son más de 200, porque el cáncer de la sangre, que la llamamos leucemia, no tiene nada que ver con el cáncer más frecuente que nos afecta a los hombres, especialmente a mi edad, que es el cáncer de próstata. Yo todavía no lo tengo, pero si vivo un poquito más, lo voy a tener. O el cáncer de seno en las mujeres, o el cáncer de cuello uterino, en fin, todos son cánceres, pero son enfermedades completamente diferentes, con etiologías que todavía no sabemos por qué aparecen. Tenemos pistas, pero zafando unas pocas que ya hemos identificado que las causan unos virus, la gran mayoría de los cánceres no sabemos por qué aparecen. Entonces, pensar en una vacuna contra el cáncer, cuando estamos hablando que son 200 enfermedades Ok. diferentes, pues no deja de ser como no sé, ahorita hace una semana oí por ahí en algún noticiero que en Rusia habían descubierto la vacuna contra el cáncer y estaban promocionando un instituto en Moscú y no sé qué. Y yo decía, por Dios, ¿quién sabe cuánta gente está echando Y claro, para Rusia? No, en Cuba también tenían la en vacuna Cuba. contra el cáncer. Y allá en Cuba se han inventado un poco de tratamientos que yo, con el debido respeto que me merecen algunos colegas cubanos, es una cubanada, pues que no, que el cartílago de tiburón, que el escorpión azul, que no sé qué, aquí tenemos en Colombia la culebra cascabel, la sangre del chulo, una cantidad de cosas que uno dice, bueno, pues es como complicado entender eso, pero eso es producto de cuando el ser humano todavía no ha aceptado con tranquilidad que todos somos seres mortales, no hay ninguno que sea inmortal y que todos nos vamos a morir. Y uno se muere, curiosamente nadie piensa en eso, que es lo único seguro que tenemos. Nadie sabe, nadie quiere hablar de la muerte y en estos días, pues yo como ya me estoy acercando a eso, entonces me he puesto a pensar en la muerte y me he dado cuenta que uno se muere de 5 cosas, solamente. Una, de una enfermedad crónica, como puede ser la vejez. Una enfermedad crónica como puede ser la diabetes, que es incurable, pero controlable, de hipertensión, en fin, son enfermedades crónicas. Las enfermedades agudas, que una apendicitis, una peritonitis, no sé qué, una neumonía y se murió. Enfermedades en Colombia, el homicidio, muy frecuente en este país, caramba, qué pena. Accidentes, también espantosos. Y la última, que no me gusta y no la recomiendo, pero la menciono, el suicidio. Eso, pero Ok. esas son las 5 formas. ¿De qué nos vamos a morir? No sé. ¿Cuándo, dónde Pero y de están qué en la manera? mano, pero están en la mano. 5, no hay más, 5. Ahora, la única que no puedo escoger es el suicidio, pero vuelvo y repito, no lo recomiendo bajo ningún punto de vista, pero algunas personas lo hacen. ¿Cuándo nos va a tocar? Pues ojalá sea una enfermedad crónica, que uno pueda irse durmiendo tranquilo y feliz de mirar para atrás y no arrepentirse de nada de lo que uno hizo. Yo sí tengo eso clarísimo. Yo puedo que me haya equivocado, de hecho lo he hecho muchas veces, pero jamás me he arrepentido de lo que he vivido y espero morirme en mi ley. No arrepentirme de nada, aceptando de pronto equivocaciones, pero uno aprende las equivocaciones y uno aprende a vivir con plenitud basado en esos errores, porque uno no debe quedarse pensando en el error, sino en el aprendizaje que ese error le dejó a uno en la vida. Mm. Qué Mi buena madre reflexión, decía, sí. doctor, mi madre decía que todos nacíamos con la fecha del vencimiento ya escrita. Mm. Y lo único era que nos la ponían en la parte de atrás de la espalda, entonces no la podíamos ver. Es factible y finalmente yo no pienso en eso, sé que me voy a morir algún día, pero no pienso en eso algún día, pero pues no voy a malgastar el De día de acuerdo. hoy pensando en Claro que algo sí. que puede pasar, no, eso no vale la pena. Doctor, una cosita, si por casualidad se llega a caer la señal ahorita, entramos al mismo link, simplemente entramos al mismo. Perfecto. La señal se cae y yo me agacho y la recojo. Exacto, y entramos al mismo sitio. La recoge y al mismo lugar. Bueno, listo. En este orden de cosas, bueno, doctor, te toca el turno. Un gol de oro. Que tengas por ahí una tarjeta roja. ¿Yo? Cuéntanos. Sí, ¿Yo? sí, sí, sí. Lo que Uy, quieras. en este Lo que país, quieras, de lo que quiera. en este país creo que hay tarjetas rojas a tutiplén, a tutiplén, pero a ver, desde el punto de vista deportivo, me da mucho dolor saber que Colombia creó el Ministerio del Deporte y que ha sido como, no voy a decir si el fracaso. Bueno, señores, continuamos, doctor. Continuamos con el gol de oro que tenías. Tarjeta roja, ¿no? Tarjeta roja. Perdón, la tarjeta roja. Tarjeta roja. Yo creo que la verdad, hoy en día me da mucho dolor enterarme que el gobierno, no voy a hablar
política, porque pues creo que eso no vale la pena, ¿Y pueden sino decir la cámara, porfa? ¿Cuál es Ah, sí. Gracias. Sí, sí, ya me lo... Vale. Hablar de política y menos ahorita que estamos en zona preelectoral, no. Pero sí me duele que como política de Estado el deporte lo tienen como relegado y le han bajado el presupuesto al deporte en Tremendamente. nuestro país. Eso duele porque si yo creo que hay dos cosas que ayudan a unir un país, que es el deporte y la música. La música, yo miro, ¿qué es lo único que une a Colombia? Yo no sé si ustedes vayan a estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero hay dos cosas que unen a los colombianos independiente de las creencias religiosas o ideológicas que tengamos. Uno, el deporte. Gana la selección Colombia y todos salimos a la calle a abrazarnos, cubiertos con la tricolor, todos somos hermanos, maravilla. Si perdemos, pues también salimos, pero tristes, pero salimos, nos une el deporte. Cuando el campeón mundial de ciclismo se ganó el Tour de Francia, Sí, ¿no? sí, sí. Colombia, cuando, bueno, diferentes, nuestra campeona Caterine Ibargüen, Ibargüen, sí. pues, sí, todos éramos colombianos hasta el tuétano. Eso, el deporte. Nuestro primer campeón de boxeo, Kit Pambelé, por Dios, acuérdense cómo salimos todos felices. Cuando le ganamos 5-0 a la Argentina, única vez, pero bueno, todavía seguimos recordando el 5-0. No nos recordamos cuando nos ha ido mal, pero uno vive de las cosas que le alegran el corazón. Eso es el deporte. Y lo otro es la música. ¿Quién no se emociona de oír Colombia Tierra Querida o La Pollera Colorada o ahorita un vallenato? Mucho, la música realmente lo siente uno en los cromosomas, en el corazón. Y eso nos une, o sea, deporte y música. Y desafortunadamente son dos cosas que yo no sé qué les pasa a los gobiernos cuando llegan al poder, se les olvida. Si uno quiere dejar un país diferente al que uno recibe, métale plata a la música, meta música en todos los colegios por obligación. Y el deporte, pero así mandatorio, todo el mundo tiene que ejercer algún deporte, no independiente si van a ser campeones mundiales, eso ya es otra historia. No, la disciplina que da el deporte. Eso nos quita mucha drogadicción, nos quita mucha violencia que anda por ahí regada, nos hace sentir orgullosos de algo que es un intangible, que es eso que llamamos la patria. ¿Qué es la patria? ¿Qué es el Estado? Dios mío, no, siéntalo. Eso es como, sí, Claro que sí. eso está en el cromosoma o no. Mire a los argentinos. Yo creo que los argentinos son una muestra viviente de eso. Usted a los argentinos arropados por la celeste y así pierdan. Ah, no importa. Juega fútbol, ahorita juegan una cosa que aquí en Colombia no es muy popular, pero creo que allá en Argentina sí, que es el Rugby. rugby. Sí, gracias, rugby. Interesante. Esto es una Los disciplina que Pumas. eso juegan allá y bueno, pero sí, bueno, son excelentes cuando juegan polo y bueno, Polo. excelentes, tenistas, golfistas, eso en todas las especialidades deportivas ha habido algún argentino que ha aportado algo. Y yo creo que eso es bonito y eso no es que salga de un momento a otro, no, eso es una cultura que la van haciendo, la van manteniendo, la van nutriendo. Y la música, pues, ¿para qué hablo del tango? Pues, ¿para qué Sí. hablo del Claro tango? que sí. El tango nos ligó un triste acontecimiento que fue la muerte de Gardel. Pero Sí, usted va a Medellín y en sí. Medellín veneran a Gardel de la misma manera que en Buenos Aires. Y Le voy a entonces contar uno una dice, historia para que sepa. Estuve visitando la tumba de Carlos Gardel en Chacarita, en Buenos Aires. Es ajá, impresionante. Tiene 500 placas placas, alrededor. El 50% de las placas son de Medellín, que le le mandó creo, Gardel. ¿no? Es Le creo. Y impresionante. si usted va a Medellín y encuentra, es decir, allá Sí, sí, sí. se llora Carlos Gardel, aún ahora, y Sí, sienten el tango, sí, propio. bonito. Sí. Eso y el carriel paisa son dos cosas que identifican a los paisas de aquí. Totalmente Sí. de acuerdo. No, pues buenísimo este aporte. Y me hace Pero ¿y acordar el que... gol de oro? ¿Y el gol de oro cuál era? Yo me quedé esperando el gol de Ah, oro. Entendí el la Ah, gol, sí, tarjeta. perdón. el gol de oro. Caramba, el gol de oro yo creo que se lo Pues daría déselo a yo. Santa Fe, déselo a Santa Fe, y ya listo. Quedamos todos felices. No, 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 no quiero dárselo a una institución específica. Venga, ¿a quién le daría el gol de oro? A toda la muchachada, hombre o mujer, jóvenes colombianos que en medio de tantas dificultades siguen creyendo en este país. Sí, Ellos, esa juventud,
para mí se merecen el gol de oro, independiente si son deportistas, son estudiantes. Ok. Solo porque No, creen, porque siguen creyendo que en medio de tanto problema, ¿no? sí, sí, yo creo que yo les daría el gol de oro a la juventud porque son el mañana. Yo creo que todo lo que podamos invertir en la juventud, ojalá exenta pues de ideologías extremas, porque eso sí me parece terrible, pero respetando, sí, todas las ideologías, no todos tenemos que pensar igual, pero sí respetando las diferencias. Yo creo que poder entender eso y ojalá los jóvenes lo hagan, porque lo que fue mi generación, creo que perdimos el año. La nueva generación pueden entender que podemos convivir en ese país que es hermosísimo, que podamos compartirlo con mucha gente de muchas partes del mundo que lleguen y que encuentren en Colombia un paraíso porque tenemos todo para hacerlo, pero nos falta aquí un poquito de eso, maestro. Sí. Correcto, muy bien, doctor. Ahora yo les voy a dar el mío, el gol de oro. Bueno, después de oír tanto, doctor, me toca hacerlo del iluminado. Voy a dártelo a ti el gol de oro, porque siendo un hombre científico y un hombre que vive de la ciencia y que investiga la ciencia, tienes una gran apertura hacia otros aspectos que de pronto pueden integrar una mejoría de un paciente y todo lo que es emocional y espiritual tú lo apoyas y formas como vínculos con la familia, de pronto con las actividades, como nos mostraste un poquito con el profesor Russo. Entonces, yo creo que no solamente gran científico, sino gran persona, doctor. Así que el gol de oro para ti. Muchas gracias. Venga, ya que me permite, ya que Sí, me honra con el gol de oro, le quería compartir con todos ustedes y los que nos escuchen. Yo ya estoy a puertas de ir a golpearle al del más allá. Eh, Miro para atrás la vida y tengo una cosa que quería compartirle y claro. es 3 palabras que son la llave para que ustedes lleguen a lo que llamo el cielo. El cielo es un estado mental de espiritualidad sano, una especie como de nirvana. Bueno, y son 3 palabras. Una, para que usted sea feliz, no espere nunca nada de nadie ni de nada. No espere nada, Ujú. porque cuando usted espera algo y no se da, usted se siente mal. Entonces, lo primero, no esperen nada de nadie ni de nada. 2, no juzguen. Los humanos vivimos juzgando y eso es un terrible error. No hay que juzgar a nadie. Comprender, pero no juzgar. Y la tercera, tal vez la más importante, ser agradecidos con todo Perfecto. lo que nos pase. Sean agradecidos y verán que con esas 3 llaves entramos al cielo en esta vida, no en la otra, en esta que es lo más importante. En el hoy y en el ahora, doctor. No, y es cierto, digamos, cuando uno se pone a pensar en realidad, hay que enfocar una vida en el hoy y en el ahora, para que tenga algún efecto que uno pueda realmente, comillas, controlar. Muy bien, doctor. ¿Fue la primera, doctor? ¿Que fue la primera que dijo que se me fue? La primera es no esperar Eso, nada no, Nada, de pero, nadie ni de y nada. nada, sí, vale, de nada y Porque nada. muy bueno. Sí, con eso Excelente. está uno vacunado contra momentos tristes. Si usted espera claro. algo de alguien y no pasa, usted dice, ah, este desagradecido. No, no espere nada, de nada ni de nadie. Es No verdad. juzgue tampoco y agradezca. Todo lo que nos pase, agradezcámoslo. Ser agradecido, sí, claro. Sí. Sí. Muy bien. Y me queda la tarjeta roja, pues un poquito de los Juegos Olímpicos de invierno porque se acabaron. Estaban muy interesantes. Y me parece que son Sí, más corticos que los de verano y no sé, me quedó faltando como una semana por ahí. Ayer la verdad que se disfrutó muchísimo y bueno, y aprovecho para felicitar a los noruegos que me parece que se ganaron bien los juegos. sí, sí. Yo lo que quería preguntarle a ustedes dos, que son, bueno, en Argentina hay algunas cuestiones de invierno, pero mencionaba el amigo Ortiz el hockey. Yo la primera vez que fui a ver hockey no entendía porque la famosa pelotica, que es una cosa plana, va a una velocidad que uno ni la ve. Y va. Y uno dice, ¿dónde está el balón? No, no hay balón. Hay una tapita que desde uno está por allá arriba ni se ve. Y de pronto todo el mundo grita y dice, ¿pero qué está? No, que hubo gol. ¿En dónde? Eso tiene uno que educar el ojo para ver la famosa pelotica del, Pues del tan es hockey. así que el segundo gol con el que salió campeón Estados Unidos nos demoramos como 5 segundos en ver, entró, no entró. En ver, Y ya estaban todos saltando y botando los cascos y yo todavía no había visto la consecución contundente del gol. Sí, bueno, pues felicitaciones a todos los de Norteamérica por ser campeones Sí. claro que sí. olímpicos de hockey. Y aprovecho para decir que en la ciudad de Quebec, que fue mi primer partido de hockey,
en vivo, yo pregunté, fue gol, pero ¿cómo saben? Y me dijeron, oiga la chicharra, hay una chicharra que suena, y eso es porque entró. Y yo me dejé, olvidé de mirar y dije, voy a oír. Y hasta Sí, que aparecía la sí, chicharra, ok, fue gol. sí, sí, Pero muy es bien. raro ver un gol, casi nunca se ve. No, es una velocidad increíble. Es el Sí, deporte más rápido de todos. Sí, es sí, increíble. sí, sí. En todo caso, bueno, entonces es eso. Ya para cerrar, no sé si de pronto tengan alguna pregunta extra para el doctor. Yo quería una reflexión para el doctor y es, doctor, estamos altamente agradecidos de que nos haya atendido en este programa. Espero que no lo hayamos juzgado para nada. Y obviamente no estábamos esperando nada de este programa y salió espectacular. Muchas Hombre, gracias. Espero que no. encontremos el nirvana del recreo deportivo porque estuvieron Estamos muy en el bien. Nirvana. No, muchas gracias a ustedes, de verdad que muy gentiles. ¿Pasó bien? ¿Pasó bien? No, excelente. Lástima que se pasó la hora y no me di Sí, cuenta, a pero toda, a podemos toda. seguir hablando. ¿Iluminado algo de última hora? O... No, dale las gracias al doctor. No, a ustedes, muy gentiles, a Yo, ustedes, a yo los tengo una rápida, oyentes. doctor. Yo tengo una rapidita. ¿Qué le dirías hoy a un paciente que está recién, le dijeron, bueno, tiene cáncer? ¿Algún consejito así rápido, doctor? Lo primero que le digo a todos los pacientes, no tengas miedo, no tengas miedo, porque el miedo es el diablo. Y los miedos son creaciones mentales, y así como los creamos, tenemos la posibilidad de desbaratarlos. Así, el primer consejo para todos los seres humanos con o sin cáncer, vivamos sin miedo. Sin miedo, ok. No, Buenísimo, buenísimo. Muy no, bien, doctor. Entonces, en esta onda, te agradecemos infinitamente. Como decía el gurú, realmente salió espectacular este programa. Y te agradecemos infinitamente, doctor. Esta es tu casa. Cuando quieras, Muchas nos gracias, podemos muy volver a amable. encontrar. Iba a salir, millo va a salir, iba a Doctor, salir. ¿usted se acuerda de ese clásico que Millonarios le ganó a Santa Fe la final del fútbol colombiano con gol de Por Rojas en el su, último minuto? Bueno, claro, perfecto. por supuesto, eso no se Nosotros olvida. también, nosotros también. Qué drama. Muy bien, bravo. Muchas gracias, cuídese Doctor, mucho. Gracias. muchas gracias. Muy Muchísimas amable, muy gentil. gracias. Bueno, no, a Un abrazo ustedes por su grande. gentileza, vale. Buenas noches Gracias, a todos. gracias.